En esta tarde de este martes en la cual nos encontramos sumamente felices desde la Corporación Líderes para Gobernar, ya que es una tarde de diálogo en nuestro programa Más Diálogos. Nosotros estamos entusiasmados en poder generar este tipo de espacios que buscan conectar a la empresa privada, al sector público, a la academia y evidentemente también a organizaciones internacionales para la discusión, diálogo e ideas para políticas públicas que tengan impacto en el desarrollo sostenible del Ecuador. Nosotros somos la Corporación Líderes para Gobernar, una organización sin fines de lucro que desde hace 15 años genera proyectos para poder aportar a la gobernanza y a la institucionalidad del país. En este sentido, quiero comentarles que estamos en plena convocatoria de uno de nuestros proyectos de estrella. Es el proyecto que busca reconocer la buena gestión pública. Este es un concurso, Prácticas Ejemplares de Ecuador, que se viene desarrollando desde hace 4 años. Ahora nos encontramos en la etapa de convocatoria. Y este concurso en el 2017 premió una práctica ejemplar desarrollada por el SRI, es la práctica llamada CIMAR, ¿no es cierto? Es el sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad, así como también una práctica generada por el SENAE, el Sistema de Gestión y Verificación de Etiquetas Fiscales. Esta práctica, como les digo, fue reconocida y por medio de la academia pudimos generar un estudio de impacto de la misma. Y este estudio de impacto lo vinimos pues desarrollando de la mano de los académicos y es por eso que me enorgullece esta tarde estar con 3 de ellos. Ronnie Correa, quien nos acompaña desde la ciudad de Loja, de la UTPL, Miguel Ángel Mendoza González y Luis Quintana, que nos acompañan desde México. Ellos son docentes y doctores de la UNAM, quien hicieron el estudio de impacto de estas dos prácticas ejemplares. Por otra parte, nos acompaña en este diálogo la directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la señora Carola Ríos Michaud. Muchísimas gracias, directora, por estar aquí con nosotros esta tarde. Qué importante poder tener acceso a diálogo con el gobierno del encuentro. Ahora el encuentro es virtual, así que nos enorgullece muchísimo poder tenerlo. Nixon Vergara. Nixon nos acompaña desde el sector privado. Nixon es el presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador. Y tenemos igual la presencia de un especialista del Banco Mundial, quien es Enrique Fanta, que nos acompaña desde nuestra querida Chile, quien mandamos muchos saludos a esa nación. Así que con eso vamos a arrancar este diálogo. Tenemos 2 tiempos del diálogo. Primero, vamos a darle la palabra a los 3 doctores académicos para que nos cuenten un poco sobre los resultados del estudio de impacto. Tendrán 10 minutos Ronnie, Miguel Ángel y Luis. Los 3 ya se han coordinado para hacer una exposición en sus 10 minutos y luego empezaremos con el diálogo con Enrique, Nixon y Carola para poder comentar un poquito sobre las oportunidades que existen ahora con el nuevo gobierno, el gobierno de el encuentro para generar políticas de trazabilidad para combatir la corrupción. Bienvenidos todos. Les doy la palabra a Ronnie, Luis y Miguel. Yo voy a comenzar la presentación. Entonces quisiera compartirles el Power, si me permiten. Lo vemos muy bien. Perfecto. Pues bueno, como ya lo anunciaba Daniela, este es un estudio de impacto y que tiene como nombre Evaluación de los Sistemas de Trazabilidad, el CIMAR y el SICBEF,
en el Ecuador en el marco de las políticas públicas para el control de la evasión fiscal y la protección de la salud de los ciudadanos. Bueno, básicamente nosotros nos enfocamos en analizar estos dos sistemas de trazabilidad fiscal en el Ecuador, donde pues ya lo mencionó Daniela, ¿qué significa? Tenemos el sistema de gestión y verificación de etiquetas fiscales, el SIGBEF, que es de parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el SENAI, y opera desde abril de 2015, ¿no? Básicamente permite el control de los licores importados, mientras que el sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad, el CIMAR, es parte del Servicio de Rentas Internas, el SRI, opera desde febrero de 2017 y en este caso permite el control de los licores, cigarros y cerveza de producción nacional. ¿Cuáles son, digamos, las grandes características de estos dos sistemas, ¿no? Como parte de lo que nosotros llamamos sus objetivos, ¿no? El SIGBEF es una medida de seguridad para garantizar la importación legal de licores, ¿no? Tiene también como segundo objetivo luchar de manera efectiva contra el contrabando y existe una aplicación que se llama Verifícame y que, digamos, puede ser utilizado por cualquier consumidor y básicamente con la idea de tener un control de la legalidad de los licores importados. Por el otro lado, el CIMAR, ¿no? Tiene como objetivo, como una parte importante, fortalecer y mejorar el control de los impuestos a los consumos especiales, minimizar la evasión, la adulteración, la competencia desleal y obtener una mayor recaudación tributaria. Es un medio para detectar productos de dudosa procedencia y nos ayuda a fomentar la seguridad nacional con el control, digamos, de grupos que pudieran tener negocios ilícitos en estos sectores, ¿no? También tiene una aplicación que es el SRI CIMAR, que permite verificar la legalidad, como mencionamos, de bebidas alcohólicas, cigarros y cervezas de producción nacional, ¿no? Esos son, digamos, los dos grandes objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, nosotros diseñamos un estudio de impacto, ¿no? Donde el objetivo de este estudio fue analizar el funcionamiento y sobre todo evaluar los resultados de acuerdo a los objetivos que tiene cada uno de los sistemas de trazabilidad, ¿no? Para ello, nosotros construimos una metodología de estudio que tiene 3 componentes. El primer componente son con base a entrevistas semiestructuradas, ¿no? Y que tenía como objetivo obtener una percepción de los grupos de funcionarios, instituciones internacionales y empresarios, gremios, que estén vinculados con este sistema de trazabilidad o los sistemas de trazabilidad. El segundo componente fue el levantamiento de encuestas a consumidores en el Ecuador, ¿no? Donde la idea fue identificar el patrón de compra de estos, digamos, productos, ¿no? Que son los licores y, digamos, cerveza y cigarrillos. Y con base, digamos, a esta encuesta, ¿no? Teníamos una visión en términos de la verificación de las etiquetas fiscales y sobre todo la legalidad en la compra de estos 3 productos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a estas aplicaciones de Verifícame y el SRI CIMAR, ¿no? Entonces teníamos una idea, digamos, muy específica del comportamiento de los consumidores con respecto a estos sistemas. Y el tercer componente fue en sí la evaluación del sistema CIMAR y el SIGBEF, con la idea de que son principalmente diseñados para recaudar impuestos a los consumos especiales, ¿sí?
Y para ello diseñamos una evaluación de impacto con modelos econométricos económicos fiscales para establecer, digamos, la importancia que tenía o que tienen estos sistemas, ¿no?, en el comportamiento de la recaudación. Son, digamos, métodos muy cercanos, ¿no?, a lo que se hacen en términos de evaluaciones de impacto de políticas públicas, sociales, económicas, ¿no?, principalmente. Y entonces, con este mecanismo pudimos establecer cuál es el impacto específico de cada uno de los sistemas, ¿no? Ahora le daría la palabra al doctor Luis Quintana para que nos siguiera platicando de los siguientes componentes. Sí, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo quisiera señalar que tenemos ya una colaboración de muchos años con UTPL y este es uno de los resultados de esta colaboración que ha tenido nuestra universidad. En estas gráficas, en el lado izquierdo, ustedes ven la recaudación por bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos que están relacionadas con los sistemas de trazabilidad de CIMAR. Lo que podemos ver en ese gráfico es que desde 2000 viene una tendencia ascendente en la recaudación fiscal y en 2016, por la crisis y las consecuencias del terremoto, hay una caída y posteriormente una recuperación. Entonces, esto coincide con la entrada en operación del CIMAR y uno de los objetivos era ubicar en esa recuperación de la recaudación qué impacto tuvo el sistema de CIMAR. Lo que podemos ver es que la recaudación de los cigarros no sigue el mismo comportamiento, tiene una caída que se prolonga en el tiempo y es una de las características que va a tener la producción y demanda de cigarrillos en el Ecuador. En el lado derecho vemos el comportamiento de la recaudación a bebidas alcohólicas importadas relacionadas ahora con el otro sistema de trazabilidad que es el SIGBEF y podemos ver que hay una coincidencia también del 2000 al 2015 viene muy plana la recaudación y de pronto da un brinco muy fuerte en el 2015, que es cuando entra el sistema de trazabilidad SIGBEF. Entonces, el objetivo de la evaluación era identificar qué tanto de estos cambios se corresponden a estos sistemas de trazabilidad y cuánto le corresponde al puro movimiento cíclico de la economía ecuatoriana. Si pasamos a la siguiente, por favor, Miguel. Los resultados que nosotros encontramos es que CIMAR tiene un efecto positivo y significativo en la recaudación de impuestos a la cerveza. De hecho, ahí encontramos que el CIMAR aporta un aumento de alrededor de 16% en la recaudación fiscal y tiene un efecto neutral en el caso de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Hay una tendencia decreciente de la recaudación total de impuestos al consumo especial de los productos que emplean el etiquetado de trazabilidad en los últimos años, lo vamos a ver en una gráfica siguiente, sobre todo por la caída en la recaudación por el lado de los cigarrillos, que no es malo porque finalmente también eso se corresponde a toda una serie de medidas de protección de la salud que ha emprendido el gobierno ecuatoriano. Esta situación, entonces, se explica esta disminución de la recaudación porque el tabaco redujo la producción nacional debido al menor consumo provocado por el incremento de los impuestos y de los precios de los cigarrillos. Lo que nosotros vemos como resultado del estudio es que los sistemas de trazabilidad permiten una mejor supervisión fiscal del producto, pero no tienen que ver con la caída de la recaudación de impuestos en los cigarrillos, que es esa caída que veíamos en la gráfica anterior. Adelante, Miguel, por favor. Aquí vemos la recaudación de impuestos de los sistemas de trazabilidad CIMAR y SIGBEF como proporción de la recaudación total bruta entre 2000 y 2019. Lo que vemos claramente es, antes de la entrada en vigor de estos sistemas de trazabilidad, había ya una tendencia a estabilizarse en la participación fiscal de este tipo de recaudación y en los últimos años se da una caída fundamentalmente por esa disminución en la recaudación de los cigarrillos. La siguiente, por favor, Miguel. Aunque con el sistema de trazabilidad SIGBEF se incrementó la recaudación de los impuestos por la importación de bebidas alcohólicas, que es ese efecto muy fuerte que veíamos hacia 2015, el efecto no ha sido permanente y la relevancia de esos impuestos para la economía del país es reducida. Lo que aporta esta recaudación
Como vimos sobre la participación total, es muy baja, era la gráfica más abajo que veíamos en la imagen anterior. Se puede concluir que SIGBEG y CIMAR son sistemas importantes para el gobierno del Ecuador, sin embargo, por sí solos no evitan el comercio ilícito en sus diferentes modalidades y deben enmarcarse en una estrategia de control integral para arrojar los mejores resultados, que es ahora lo que vamos a ver a continuación, que nos va a hacer favor el doctor Ronnie Correa de exponer algunos de estos elementos de recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Luis. Vamos ahora a mostrar algunas conclusiones. Hay varias más que están en el informe final, que está disponible en la web de la Corporación Líderes para Gobernar, pero hemos intentado resumir esas conclusiones los siguientes, en dos grandes campos. Primero, lo que tiene que ver a percepción de los entrevistados, tanto de los funcionarios, digamos, internacionales, tanto de los gremios y del sector productivo, así como de las personas, y unas conclusiones finales que también engloba, digamos, un manejo integral de los sistemas. En primer lugar, la percepción de los funcionarios internacionales es una percepción positiva respecto a que los dos sistemas de los que estamos hablando, han permitido formalizar lo que tiene que ver a las empresas y ha contribuido a la mejora en la salud de la población y están enmarcados en los objetivos para los que fueron diseñados y creados. También consideran que el hecho de que esté operando los dos sistemas en el país es una ventaja, y luego también insisten en que por sí solo el CIMAR y SIGBEG no garantizan, ¿no es cierto?, o no están diseñados para evitar el contrabando, que eso tiene que ser una cuestión integral en el sistema nacional en su conjunto. Y finalmente, pues consideran que se debe mejorar la normativa en cuanto tiene que ver a fiscalidad y en cuanto tiene que ver a régimen sancionatorio, ¿sí? Y que los municipios deben intervenir en esto. Sigamos, por favor, Miguel Ángel, adelante. Me olvidaba mencionarles que también los funcionarios también consideran que debe existir campañas de concientización y sensibilización. Mientras que los empresarios y los gremios, y ahí está un asterisco, obviamente, porque es el sector, digamos, sobre el cual se ejerce una supervisión, ¿cierto?, un monitoreo. Obviamente la percepción de ellos no es una percepción del todo favorable hacia que los sistemas contribuyen a la reducción del comercio ilícito y que no se traduce en una recaudación mayor, y consideran que esto ha generado pues costos adicionales a sus empresas. Dan también algunas propuestas de mejora enmarcadas en lo que se habló también de los funcionarios, en que es necesaria una campaña de sensibilización, es necesario lograr acuerdos entre el gobierno, la entidad que controla estos procesos o que ejecuta o que lidera estos procesos, y los empresarios. También sugieren que sería interesante que los dos timbres se unifiquen en cuanto al color, ya que esto causa cierta discriminación, entre comillas, para los productos nacionales, y que los timbres fiscales pueden ser utilizados para otros fines, como control de inventarios, ventas, etcétera, ¿no? Y que se debería ya migrar un sistema, digamos, más moderno y más eficiente, como sería el caso de blockchain, entre otros. Gracias, Miguel. ¿Podemos seguir, Miguel Ángel, por favor? De lo que se deriva de no vamos a mencionar cifras porque ahí están, digamos, en la lámina, pero mientras existe una muy poca, digamos, conocimiento de parte de la población en lo que tiene que ver a los sistemas, en cambio existe una considerable proporción de personas de los que la conocen que utilizan los sistemas de verificación, ¿no es cierto? Los sistemas estos de identificación. Entonces, ellos indican que obviamente les ha sido útil. Por ello se sugiere que todas estas aplicaciones móviles y todos estos sistemas de comunicación y difusión pues sean ampliados. Si bien es cierto, en un inicio creo que se realizó una campaña interesante, pero creo que ha faltado, digamos, invertir en esto y también, pues, digamos, fomentar el uso de estas aplicaciones y de sus beneficios. Digamos, por favor, Miguel Ángel. Bueno, y obviamente esta es una cuestión importante también en lo que tiene que ver la percepción de los consumidores y de la población, es que ellos relacionan directamente el hecho de que esté etiquetado los productos que consumen a que es beneficioso para la salud y que son productos de buena calidad. Entonces, eso también es bastante interesante para términos de política pública, ¿no? Sigamos, por favor, Miguel Ángel. Y lo que hacía referencia
lo que haría referencia a Luis Quintana en cuanto tiene que ver a un sistema integral, pues tiene que ver con esas seis características, ¿no? que están ahí detalladas. Bueno, ¿cuál sería un sistema integral o cómo sería, digamos, una forma de manejar eso integralmente? Primero, haciendo que la población participe más mediante campañas de sensibilización, volviendo los veedores en cuanto tiene que ver a control mediante las aplicaciones móviles, ¿cierto? Con campañas de sensibilización. Luego, también se sugiere que se ejecute, que se haga la marcación y trazabilidad fiscal para los cigarrillos importados, que haya también un fortalecimiento de la fiscalización, ¿no es cierto? Que haya un régimen sancionatorio, y aquí en lo que tiene que ver a fiscalización y régimen sancionatorio, nos referimos a dos cuestiones que aparecieron en el estudio, que es que no está regulado las ventas ambulantes ni también, y hay cierto desvío también en lo que tiene que ver a productos de dudosa procedencia, en lo que tiene que ver a servicio de entrega a domicilio, es una cuestión digamos, a poner un asterisco a eso, y que obviamente se debe procurar con los sectores que son monitoreados, supervisados, en este caso los empresarios, tener una mayor aceptación mediante mesas de diálogo, y finalmente que se pueden integrar tanto el SRI y el SENAE a otros sistemas. En el caso, por ejemplo, del sistema del SENAE, me parece que está alineado al sistema Ecuapaz, que a su vez tiene digamos, una relación directa con la declaración de importación aduanera, y pues el sistema que también lo maneja el SRI puede ser también sujeto, digamos, a esta mejora, o digamos a mejora significativa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a los tres panelistas por hacer la explicación tan completa sobre este informe. Les vamos a pasar igual por el chat a todas las personas que nos acompañan, tanto conectadas desde el webinar de Zoom, así como en nuestra página de Facebook Live. Les vamos a pasar el link para que ustedes puedan tener acceso entero a este informe y de esa manera puedan también visualizar un poco más la información. Yo quisiera ahora, con toda esta información que nos han dado, dar paso al segundo pues, espacio de esta tarde, que es la conversación y el diálogo, basado en lo que nos han presentado tanto pues, Miguel Ángel Mendoza, Luis Quintana y Ronnie Correa, a quien les doy las gracias. Un diálogo totalmente relajado. Les invito a nuestros tres pues invitados, Nixon Vergara, Enrique Fanta y Carola Ríos Michaud, a poder dialogar sobre estos procesos. Voy a empezar la conversación con una pregunta puntual para Nixon, quien nos acompaña en representación justamente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador. Nixon, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Quisiéramos pues que tú nos puedas contar cuáles son las oportunidades de las políticas de trazabilidad para el sector privado. Cuéntanos un poquito cómo ustedes lo ven y qué es lo que quisieran que se pueda dialogar en esta tarde también con el gobierno del encuentro. Bienvenido, buenas tardes. Listo, gracias Daniela, gracias con todos, muy buenas tardes. Mira, yo creo que, a ver, tenemos ya varios años trabajando con el sistema, tanto productos nacionales como importados, y la oportunidad, la más grande, es una que sí se señala en el informe, y es el tema del control. O sea, tenemos un sistema que fue implementado, yo diría que a medias o menos que a medias. Entendemos que también hubo un tema de falta de recursos para no tener fedatarios, para que no se pueda realizar un control, y fueron escasos. Entonces, la gran oportunidad es sinceramente que hoy se puede implementar un control para todas esas etiquetas fiscales que se encuentran ya colocados en los productos. Y te digo esto porque se puede ver incluso en el mercado, tú puedes encontrar timbres falsificados, timbres que no están activados, porque recuerda que el proceso en el caso de CIMAR, merece una activación. Entonces, encuentras timbres, al escanearlos no están, simplemente no leen ningún producto. Entonces, deberíamos buscar de qué forma, a través del gobierno y nosotros como empresa privada, podemos hacer que existe este control. Se propuso varias veces a través tanto de la asociación como de otros gremios que a través de organismos interinstitucionales se realice este control.
debemos acordarnos que en el caso, voy a hablar específicamente de bebidas alcohólicas, pero creo que es la misma realidad de los cigarrillos, que estamos sujetos a controles por parte de INE, estamos sujetos a control por parte de ARCSA, de SENAE, de SRI, entre otros organismos. Pero lamentablemente el momento de ejecutar un control, nadie resulta ser responsable de ese control. Entonces ahí nuevamente creo que se abre esa oportunidad de generar ese equipo de trabajo. Lastimosamente, estaba en tratamiento la ley anticontrabando y uno de los artículos que fueron vetados fue la conformación de este equipo interinstitucional. A través también de los gremios hemos solicitado que se revea esto. Lógicamente hay temas que incluso entiendo que van ya por optimización, según he podido leer el veto, pero deberíamos de alguna forma tratar de activar ese medio. Creo que la otra parte, la otra oportunidad que se nos presta es la socialización. Las encuestas, lo que nos presentó Ronnie, realmente muestran que muy poca gente, muy pocos usuarios llegan a tener cualquiera de las aplicaciones y mucho menos a poder escanear el código QR. Entonces creo que podría ser una aplicación mucho más sencilla. ¿Y de qué forma motivamos para que los consumidores sean finalmente los que hacen uso de este mecanismo? Yo creo que actualmente somos los que estamos dentro de la industria, tanto nacionales como importados, quienes mayoritariamente utilizamos la aplicación, quienes realizamos las denuncias, porque justamente nos encontramos con algunas sorpresas de que algunas empresas no están cumpliendo completamente con sus procedimientos de timbrado y activación. En otros casos, timbres de productos importados que no corresponden al producto que dice ser en la botella. Entonces, somos los que estamos actuando. Pero finalmente debería ser el usuario quien, defendiendo su posición de consumidor y, lógicamente, cuidando su salud, haga uso de estas aplicaciones y de las denuncias. Y por ahí surge uno de los temas que también se menciona dentro del informe, es que los timbres puedan ser unificados, las aplicaciones puedan ser unificadas, porque sí se ha dado el caso, y realmente esto ya va un poco dentro de la idiosincrasia del ecuatoriano, existe esta distinción de timbres, lo que sí ha generado una discriminación entre productos nacionales e importados. Entonces, ¿por qué? Básicamente es fácil identificar cuál timbre es de SENAI y cuál timbre es del SRI. Entonces ha creado cierta discriminación porque a simple vista el usuario dice, no, sabes que ese producto es importado, este es nacional, y hay una tendencia a consumir el producto importado. Entonces sí creemos que al menos deberíamos desde ese punto tener un solo timbre, y que eso a su vez también entendería que podría optimizar economías de escala de producción de timbres para el contratista, que en este caso es el Estado. Entonces sería bastante positivo. Nada más también, y aprovechando que está aquí la señora directora de la SENAE, en su momento el proceso de socialización del uso de CIMAR que se quiso hacer con el SRI sufrió una traba porque ni siquiera la misma ley de comunicación permite que podamos comunicar, y perdón la redundancia, al público sobre la existencia de eso. ¿Por qué? Porque había un párrafo que decía que está incentivando al consumo. Es decir, entonces existen cosas tan pequeñas ahí dentro de la ley que la Secretaría de Comunicación negó que el SRI pueda proceder con una campaña de comunicación. Entonces hay que ver también estos detalles dentro de todo este proceso para que se libere todo una campaña de comunicación que creo que tanto gobierno como empresa privada, y ahí sí puedo hablar porque he tenido la oportunidad también de reunirme con el sector tabacalero, todos queremos participar de eso porque estamos de acuerdo en que existe niveles altos de contrabando, creo que unos sectores mucho más afectados que otros. Entonces, ¿quién más que nosotros como parte interesada para poder difundir el uso de este mecanismo? ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué más podemos tenerle como oportunidad a este sistema? Creo que actualmente el sistema está adquiriendo mucha información válida
de productos, categorías, marcas, número de litros, botellas importadas. ¿Qué hace eso? Ustedes, o el sistema está alimentando una base de datos que bien puede ser utilizada por todos nosotros los participantes, una para conocer benchmarks de mercado, participación, incluso, y si motivamos correctamente el uso del mecanismo, saber incluso en qué sectores está siendo más escaneado X producto o Y producto. Entonces eso a nosotros, como industriales, como comerciantes, nos daría mucha visibilidad de qué es lo que está sucediendo con nuestros productos. Y esto les hablo desde el lado de, había una oportunidad que señalaba de cómo motivarnos a nosotros como industriales también a apoyar este sistema. Nosotros ciertamente venimos apoyando, pero creemos que al existir adicional, este plus que nos diera el sistema, podríamos obtener un beneficio. Entonces, si el sistema se abre un tanto más para obtener y compartir esta información, que este momento ya es pública, la página del SRI, por ejemplo, nos presta la facilidad de bajar informes mensuales de la cantidad de timbres que se han entregado y cuántos también se han activado, pero no es una información dinámica, es un PDF en el cual simplemente tienes la información mensual. ¿Por qué no convertirlo en un cubo de datos que nos permita irlo trabajando, sacarle algún aporte comercial? Yo incluso en algún momento con el actual contratista decía, oye, ¿por qué no podemos nosotros utilizarlo como fin comercial? Si tú tienes ya un código QR que identifica una sola botella, le puedes dar un uso comercial que motive al propio consumidor a escanear ese código QR. Entonces, al estar ya montado todo un sistema, se puede utilizarlo de muchas otras maneras. En el caso de productos importados, también vemos de timbres para los productos importados, vemos una oportunidad en el lado de descentralizar la entrega de los timbres. Hoy por hoy los timbres se entregan solo en la Dirección Nacional, exclusivamente en Guayaquil. Y las direcciones zonales no realizan este proceso, lo cual que en mi caso estamos nosotros en Cuenca, para que sea la gente de Quito, ¿no es cierto?, tienen que esperar X días hasta que su agente de aduana encargado en Guayaquil o su delegado pueda retirar los timbres y luego pueda transportarlos hacia sus bodegas o hacia el depósito comercial en donde deban realizar el timbrado. Eso, como en algún momento también se mencionó, significa costos, significa tiempo, podría ser optimizado ese proceso. Creo que ahí se podría coordinarlo de alguna forma, porque el SRI ya realiza este proceso de entrega de timbres a cada una de las empresas productoras, pero SENAE tiene el proceso centralizado. Entonces, tal vez se podría analizar el cómo se podría a través de las zonales hacer llegar los timbres a los contribuyentes. Yo creo que eso a nivel general, o sea, porque al existir, nuevamente insisto, y a toda una plataforma, una infraestructura que está montada, tenemos que aprovechar de la misma y hacer que sea más atractiva para todos los usuarios. Perfecto, muchísimas gracias, Nixon, por todas esas ideas que creo que son sumamente importantes para poder generar estos nuevos procesos y más que nada llevar a cabo un proceso legal, ¿no es cierto?, de comercialización y que los usuarios lo puedan conocer. Hablaste de la socialización, nos parece algo interesante, entendiendo también cuáles son las normas y reglas. Enrique, quisiéramos que nos cuentes un poquito desde la percepción regional. Tú conoces muchos sistemas en diferentes países. Cuéntanos cuáles crees o sea, cuál es la mirada actual, ¿no es cierto?, de las prácticas de trazabilidad en estos sectores. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué podrías tú recomendar al Ecuador para poder implementar? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Primero, felicitar a los doctores de UNAM y de la universidad por el estudio. Creo que refleja muy bien y tiene puntos clave y a eso me voy a referir. También recoger lo que acaba de decir Nixon, ¿no? La importancia de
no quedarse solamente con las herramientas, sino cómo mejorar su aplicación. Eso yo creo que es clave. Pero lo primero, como mirada general, que nosotros en distintos organismos multilaterales, OMS, Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, que nos dedicamos a estos temas, vemos es en la parte institucional. Muchas veces lo que ocurre es que se dice que esto es tarea solo de impuestos y aduanas. No, yo creo que las policías son fundamentales en este control, los organismos de transporte, y algunos que son público-privados, los puertos y aeropuertos son claves en estos controles. Y eso es algo que no está muy bien integrado en el Ecuador, y es algo que debería estudiarse muy bien en todo lo que es tráfico ilícito. Los países que han abordado más sistemáticamente el tema de comercio ilícito han llegado a eso. En Chile hay una comisión, como decían ustedes, lo vetaron en la ley, desgraciadamente, pero sin ley en Chile se hizo una institucionalidad que permite a los distintos organismos trabajar en conjunto. Está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, Hacienda, por supuesto, con aduanas e impuestos, etcétera. También Reino Unido tiene mucho de eso, ha hecho mucho de eso, y Argentina ha tratado de hacer bastante de eso, y Perú está tratando de hacer algo parecido, al igual que El Salvador. Eso es lo primero. La parte institucional es importante, y ese comité también se puede tener una segunda cara con participación del sector privado, pero primero que funcione a nivel del Estado y después ampliar a la participación también del sector privado, que tiene algo que aportar, siempre tiene cifras. Lo segundo, y aquí tomo también algo muy importante que dicen del estudio, es que la estrategia de control, eso es algo que yo echo de menos. O sea, hay muchos instrumentos. El SRI tiene su plan estratégico, SENAE también tiene su plan estratégico, pero falta la estrategia de control, que parte con tener un buen mapa de riesgo, de dónde se producen las goteras, de dónde se producen las evasión, etcétera, cómo tomar eso y priorizar las actividades. Son muchas, entonces no se puede hacer en un año. Antes de empezar yo conversaba aquí con Daniela, y le decía, bueno, en Salvador tomamos como 5 años en armar una buena estrategia de control, que funciona bastante bien, pero porque son muchas las piezas que hay que unir para que eso funcione bien. Primero, detectar dónde están los puntos de no cumplimiento. Y segundo, ir adecuando distintas herramientas en las cuales creo que es fundamental lo de trazabilidad, pero también hay otras. El control en los puertos con rayos X. En Ecuador es un problema porque la SENAE tiene problemas para acceder a los rayos X o a compartir la información con el puerto. Y en algunos aeropuertos ocurre lo mismo, digamos. Eso es algo que habría que ver. Hay buenos ejemplos. Argentina y El Salvador, por ejemplo, tienen un sistema muy integrado de rayos X, con balanza, con cámaras, etcétera, que les permite armar muy bien eso. Y así hay una serie de herramientas que que pueden ayudar a mejorar esta estrategia de control. Una de las más importantes, que lo que ha demostrado la experiencia, es unir las platas con las mercancías. Para evadir o para no cumplir, yo tengo que tener plata, aunque parezca raro, pero tengo que tener dónde almacenar la mercancía ilícita, cómo transportar esa mercancía ilícita, cómo tener los centros de distribución para operar, etc. Entonces, si uno sigue la plata, puede seguir también la mercancía, tiene que seguir en conjunto. Y por eso es tan importante el trabajo mancomunado entre SENAE y SRI, si no, no hay manera de controlarlo. De nuevo, el Reino Unido fue el ejemplar en esto, y hay una oportunidad enorme, dado la buena aceptabilidad que hay de tener prácticas de control de lavado de dinero a nivel internacional. También dentro de la parte de oportunidades, el Ecuador no solamente firmó el protocolo de control del tráfico ilícito de tabaco,
también firmó el tratado de, el acuerdo, perdón, de facilitación de comercio, que abre un montón de oportunidades para controlar la parte externa. Me refiero al trámite anticipado, que debería ser obligatorio para toda la mercancía importada de productos sensibles. Esa es la norma para los cigarrillos, pero debería ser expansible a todas. El intercambio de información con otras aduanas. Con eso uno ya tiene mucho más seguridad de que el valor que le están poniendo sea el que corresponde, digamos. Y hay muchos países que tienen acuerdos para tener ese control y así hacer de manera más eficiente también y más rápida el proceso de desaduanamiento. Y hay otra herramienta que a mí me parece fundamental en el caso de Ecuador, que son las aduanas integradas, ya sea en su modalidad de única o país de entrada, país sede, que echo de menos. Si uno va, a mí me tocó ir a la frontera de Perú con Ecuador y en realidad ahí no hay control, digamos. O sea, o es muy, no es que no haya control, es muy fácil evadir los controles, porque se pueden poner puentes en distintas maneras que vulneran el paso el paso de mercancías por los lugares autorizados, digamos. Entonces, son ese tipo de cosas las que hay que integrar a una estrategia de control. Y el último punto que me parece que hay que destacar, que me preocupó mucho al ver las últimas noticias en el Ecuador, fue el tema de quién hace el control. Los controles básicos siempre tienen que ser hechos por el Estado. Cuando se dejan al sector privado nunca han dado resultados. Yo no he visto ninguna parte en que un control delegado al sector privado funcione. Excepto, claro, el control de marca, porque eso es un interés de ellos, pero si uno les da interés por recaudación, llevan a males mayores, ¿no? Y hay varios ejemplos, digamos. O sea, Chile tiene el ejemplo de haber delegado el control de la calidad de la construcción en la Cámara Chilena de Construcción. En el terremoto del 2010, se cayeron solo edificios nuevos. Así que se volvió atrás en esa delegación. Y Ecuador lo conoce muy bien. A mí me tocó exponerle al presidente Gutiérrez y al que era entonces también ministro de Hacienda, Correa, el tema de las verificadoras, en que delegado el control del valor a privados se recaudaba menos y se producía mucho más corrupción de la que ya tenía en ese momento la aduana. Por suerte eso se revirtió, etcétera, y se pudo avanzar, pero yo creo que es importante tener en cuenta eso a la hora del trabajo con el sector privado. Está muy bien que hayan cosas que se deleguen o se contraten con el sector privado, como un buen sistema de trazabilidad, pero siempre bajo el control de la entidad que corresponda y aprovechando muy bien la información que hay. Y un último mensaje. Hoy día con las tecnologías de información es muy fácil lo que se decía ahí, que se llama de distintas maneras, blockchain, inteligencia artificial, sistema de gestión de riesgo, pero las aduanas y los servicios de impuestos han desarrollado en general muy buenos sistemas de gestión de riesgo que les permiten identificar dónde hay mayor posibilidad que esté la evasión, de manera de focalizarse en esos puntos y no perder el tiempo en demasiados contribuyentes, sino que focalizar qué van a fiscalizar. Nunca es posible fiscalizar todo. Entonces, eso es importante también que lo aprovechen. Esos serían como los principales mensajes que quería darle. Muchísimas gracias, Enrique. Es sumamente importante poder conocer lo que nos acabas de comentar, cuáles son las experiencias de otros países, cómo lo han podido hacer y más que nada también tú conociendo a profundidad las diferentes políticas que ya existen en el Ecuador, las recomendaciones que has dado. Carola Ríos es la directora del SENAE, nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias, Carola, por tu tiempo y por estar presente en esta tarde tan importante en esta conversación sobre algo que, como vemos en las diferentes preguntas que nos hace el público, es de mucha, es importante que lo podamos saber y cómo el nuevo gobierno va a generar políticas sobre el proceso de trazabilidad y más que nada también el control de contrabando. Cuéntanos un poquito cuáles son las líneas estratégicas
líneas de acción desde el SENAE, desde esta nueva administración, y cómo podríamos ir articulando con todo lo comentado por los dos otros panelistas. Bienvenida, Carola. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. He estado escuchando atentamente los resultados del estudio y bueno, los comentarios, por supuesto, de Nixon y Enrique. En principio, voy a tener que leer el estudio completo porque con lo que presentan daría a parecer que también los resultados estuvieran orientados a que hay una disminución del consumo y no es tan así. No hay disminución del consumo, ni en licores, ni en cigarrillos, ni en ninguno otros productos que son sensibles al tema de contrabando o comercio ilícito. Lo que hay es más contrabando. Y eso es importante, yo diría que puntualizarlo. Cifras de contrabando, difícilmente las entidades públicas como la SENAE podemos tener mediciones o datos de cuánto es, ¿no es cierto? Sin embargo, los sectores privados que pueden llevar controles, como por ejemplo, para que tengan una idea, en el tema de teléfonos celulares, ¿sí? Una sola marca que tiene la trazabilidad de sus activaciones de los teléfonos, puede decir que del 100% de los teléfonos celulares que hay en el país, el 50% son vendidos formalmente por empresas que han importado estos teléfonos. El resto entra de alguna manera. Entonces, no puedo cuantificar el tema del contrabando porque no tengo la data. Sin embargo, si me permites, por favor, antes de presentar esto, porque creo que es mucho más importante lo que estamos conversando, hacer esta pequeña presentación de la SENAE en sí, tenía algunas cifras, pero sí creo que es muy importante y digo, no voy a cuestionar el estudio, por supuesto que no, porque no lo he leído en completo, pero de las conclusiones, solamente decir que hay que hacer ciertas puntualizaciones en el consumo, en la disminución del consumo. Otros temas que creo que son relevantes, sí creo que es que los instrumentos, digamos, que están siendo aplicados desde el 2015 en la aduana y desde el 2017 en el SRI, son instrumentos muy válidos para la trazabilidad de los productos, de las mercancías, de la trazabilidad de los formales. Vale puntualizar. Tanto la producción formal, como mencionaba Nixon, cuanto la importación formal de licores particularmente. En el caso de los cigarrillos, si me permiten por ahí nada más un comentario, yo creo que todos los consumidores que han comprado alguna vez la cajetilla de cigarrillos, yo creo que está muy claramente identificada cuál es el cigarrillo formal, porque hay una regulación bien estricta en el tema de lo que debe ir en el contenido de la cajetilla. Visualmente uno puede darse cuenta de cuál es un producto formal y cuál es el producto informal, que no cumple con los estándares regulatorios, digamos, que tiene, o de normativa que tiene el Ecuador para los cigarrillos. Entonces, no creo que sirva para identificar qué es el producto legal y cuál es el producto ilegal, sino más bien para la trazabilidad de los productos formales. Y esto sí comparto con Nixon en el momento en que él decía que este es un proyecto o un programa que se implementó parcialmente. Creo que la implementación de los sellos, tanto de importación como de producto nacional, son válidos. Sin embargo, hay una parte que es muy importante, que es el control
posterior, ya cuando el producto está en el mercado. Y esa parte yo creo que el Ecuador en general, y esto no puedo hablar por el organismo o por la institución que le corresponde el control, porque como ustedes saben, aduana es la puerta la puerta del Ecuador al mundo y del mundo al Ecuador. Por aquí entra y salen personas, mercancías, pero ya cuando están dentro del mercado son otros organismos del Estado, por supuesto, que deben ejercer los debidos controles, entre ellos el mismo Servicio de Rentas Internas y otros organismos, el Ministerio de Salud, etcétera, que podrán ejercer estos controles ya en el mercado. Y eso sí son temas que, por supuesto, se tienen que llevar a la mesa de discusión en el gobierno, ¿no? En referencia a los temas, en las herramientas complementarias para el tema del control, Enrique mencionaba, por ejemplo, el tema de los escáneres. Sí, es correcto, es una herramienta, no es un fin, ¿sí? Es una herramienta que permite hacer los controles, pero no, por sí el escáner tiene que tener un propósito y no tiene que ser para todos, porque imagínense ustedes lo que sería que en todos los puntos de entrada al Ecuador, que hay varios puertos marítimos, hay puertos terrestres, hay puertos aéreos, la inversión que esto significa para el Estado en poner escáneres para poder manejar el volumen de comercio, tanto de importación como de exportación del país, es realmente logísticamente imposible y económicamente también un desafío importante. Por lo tanto, entendería yo, y Enrique tal vez me puede dar ahí la razón, que una herramienta así como el escáner tiene que estar vinculada necesariamente a un proceso de perfilamiento de riesgo. Es decir, si el importador en este caso, o el exportador en este caso, tiene un perfil alto de riesgo de contaminación de su carga por el tema de exportación o de rutas, ¿no es cierto?, de exportación directas hacia los mercados consumidores de, por ejemplo, drogas, tendrá, ¿no es cierto?, que pasar por el escáner para saber que su mercancía no ha sido contaminada. Además de eso, por ejemplo, todos los procesos que vamos a llevar a cabo de calificación de OEAs, ¿no es cierto?, de los órganos de comercio exterior certificados, los operadores de comercio exterior certificados. Esto también nos va a dar una mejor control de quiénes están haciendo comercio y quiénes son susceptibles, ¿no es cierto?, de ser contaminados en sus cargas. Asimismo, en el comercio de importación es muy importante que el perfilamiento de riesgo nos indique si es importador, por ejemplo, ha estado importando o viajando, para hacerlo mucho más sencillo con un ejemplo doméstico. Si una persona ha estado viajando con cierta frecuencia a los Estados Unidos, por decir algo, y maleteando, como es la expresión, digamos, común, trayendo mercadería en la maleta, y viaja 2, 3, 5 veces al mes trayendo 5, 7, 8 o 10 maletas, el perfilador de riesgos nos tiene que decir, esa persona está trayendo mercancía sin declaración o está utilizando vuelos que llegan en la madrugada para evadir los controles, etc. Y eso nos tiene que dar la alerta para nosotros pasar esas maletas por el escáner y hacer los controles y las liquidaciones de tributos que corresponden. Entonces, otro tema adicional que mencionaban respecto al control aduanero. Sí, verdaderamente es importante que tú comentabas de que se derogó el tema de este comité interinstitucional y toda la cosa. Sí,
es correcto, pero no porque no se quiera hacer. Nosotros, al ser un sector estratégico, podemos convocar a las reuniones con los diferentes organismos que están encargados del control, ¿no es cierto? Y de hecho, eso prontamente ustedes van a saber. No me gusta decir las cosas que voy a hacer, sino las que ya he hecho, pero en todo caso, esto prontamente ustedes van a tener novedades. Los organismos de control digamos, del actual gobierno, y que son obviamente organismos del Estado, deben estar articulados, deben estar unidos y coordinados para hacer acciones conjuntas que en una estrategia que permita el control del comercio ilícito en el Ecuador. Eso en términos de que hay coincidencias que creo que debemos celebrar entre el sector privado y la aduana, entre los controlados, digamos, y el control. Mencionar, y bueno, ahora sí, tal vez, Daniela, si quieres presentar las láminas, pero quisiera irme directamente a la penúltima lámina. Son apenas 4 láminas, una de carátula y una final de gracias, pero son 2 láminas. Vamos a la segunda lámina nada más, para que esta gráfica va a mostrar, esta gráfica muestra, no, la siguiente, ahí. Esta gráfica muestra lo que la aduana tiene como razón de ser: el equilibrio entre la facilitación del comercio y el control. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como aduana, y eso es lo que vamos a hacer nosotros como aduana dentro de esta nueva administración encargada por el presidente Lasso. Vamos a trabajar en los 4 ejes de acción que se ven en la parte inferior de la lámina: la facilitación, la transparencia, la reinstitucionalización y la seguridad. La facilitación, obviamente, nosotros como ejecutores de la política comercial del gobierno, vamos a brindar los canales para poder hacer que el comercio fluya con su debido control. En el eje de la transparencia vamos a poner a disposición del usuario la información que requiera para poder hacer una gestión de comercio, importación, exportación, bien informado y con la suficiente, yo diría que con el suficiente respaldo de lo que está haciendo, para que puedan hacer consultas. Van a tener canales de comunicación más allá de los que actualmente existen con la mesa de servicio, pero vamos a potenciar otros canales de comunicación con los usuarios. En la reinstitucionalización vamos a trabajar en la organización, en una reingeniería interna de la organización y fortalecimiento de algunas estructuras, como por ejemplo la unidad de vigilancia aduanera y el área de intervención, que son nuestros brazos ejecutores del control. Y por último, vamos a trabajar en la seguridad. La seguridad no solamente de las mercancías, sino también de las personas que atraviesan esta puerta que es la aduana para ingresar al país. Tal vez si quieres regresarte a la lámina anterior para hacer una pasada rápida de un poco de cifras, ¿no? La aduana tiene 5 puertos en los cuales operamos. Hay otros puertos adicionales que son de administración privada, pero nosotros tenemos 5 que son de nuestra administración directa. Tenemos 3 aeropuertos y 4 puentes internacionales. Tenemos 11 distritos de aduanas, de los cuales uno es una aduana del interior, que le llamamos nosotros, que es justamente la que está en Cuenca.
Tenemos 884 funcionarios para la operación aduanera. Tenemos directos, ¿no? Más allá de que un número similar, más o menos son unos 700 funcionarios adicionales que son los que ejercen control o que hacen las operaciones de control. Entonces, en total somos más o menos 1.320 personas a nivel nacional. Manejamos alrededor de 900.000 transacciones de comercio exterior en el año. Tenemos 45.000 operadores de comercio exterior activos. Tenemos alrededor de 13.000 millones de dólares de exportaciones. Y puse las cifras del 2019 porque realmente el 2020 no es un referente cierto por todo el tema de pandemia, pero para que ustedes tengan una idea, que es más o menos a lo que vamos a llegar el año 2021, son cifras similares a las que aspiramos llegar al cierre del año. 13.000 millones de dólares en exportaciones y 17.000 millones de dólares en importaciones no petroleras. Y tenemos una recaudación total de 3.500 millones de dólares en el 2019. Esto suma aranceles, IVA e ICE. Esto es digamos, una pasada rápida de lo que es SENAE. Yo creo que el trabajo que podamos hacer de forma conjunta, el sector privado, el sector público, el sector de la academia, porque es muy importante, ya que están ahí los funcionarios, mejor dicho, ustedes no son funcionarios, ustedes son docentes, investigadores de la UTPL. Es importante que la academia sea parte de esta mesa, porque ustedes son quienes nos van a formar a los comerciantes, a los empresarios, a los funcionarios públicos del futuro. Y a su vez debemos hacer un intercambio para que ustedes como academia nos ayuden a formar a nuestros funcionarios públicos y nosotros con el personal técnico que tenemos, que hay gente que tiene unos currículos brillantes, gente muy, muy valiosa, que tiene años de experiencia en el área aduanera, también sean parte de sus plantillas de docentes para formación y capacitaciones dentro de la universidad. Este intercambio, más allá de que ustedes también como universidad pueden aportar con justamente este tipo de estudios y de análisis que se pueden trasladar al sector público para que nosotros también podamos tener la data y tener la percepción de los usuarios, tener información de los estudios que ustedes hacen bajo bases científicas, nos sirvan como insumo para la toma de decisiones. Entonces, nada más cerrar con eso, indicar y reiterar que la aduana es un sector estratégico y repetir tal vez las palabras de una colega del sur, justamente la directora del SUNAT en Perú, decía, las fronteras dividen, pero las aduanas unen a los pueblos. Entonces, realmente pensar que las aduanas somos un sector estratégico que nos permite conectarnos con el mundo a través de las funciones que nosotros realizamos. Así que esto quedo abierta para las preguntas o el siguiente programa que tenga. Muchísimas gracias, Carola. Quedamos sumamente claros sobre las diferentes líneas estratégicas del SENAE y también la apertura que has podido hacer a la academia y a la empresa privada, que es tan importante poder tener este feedback y estos diálogos para poder ir construyendo políticas públicas y mejorando los servicios desde el sector público, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos. Así que te agradecemos muchísimo por este espacio. Yo quiero comentarles que estamos sobre el tiempo.
En ese sentido, yo tal vez quisiera solamente pues ya responder algunas preguntas que ya lo han hecho los expositores, especialmente muchas personas están preguntando sobre el estado del contrabando, ¿no es cierto? Especialmente en el tema de tabaco, ya lo ha dicho pues la directora del SENAE, que esas cifras son importantes poder tenerlas. Tal vez ahí la academia nos podría ayudar para poder ir viendo, ¿no es cierto?, cómo contrarrestar esto y poder tener algunas buenas prácticas, como ya lo hemos dicho, recomendaciones del sector privado, sensibilizar también a los consumidores. Es el consumidor el que toma también la decisión, ¿no es cierto?, una decisión que tendríamos que identificar por dónde viene, y esto es importantísimo poder hacerlo desde una toma de decisiones con data, y es por eso que es tan importante que tanto los multilaterales como Enrique, quien tiene la experiencia y la experticia de otros países que ya han podido tener estos espacios, ¿no es cierto? Y estos aprendizajes también puedan ir aportando con la generación de estas políticas públicas. Yo quiero agradecerles a todos por estar esta tarde con nosotros. Comentarles una vez más que estos diálogos nosotros los hacemos cada mes en torno a unir en la empresa privada, el sector público, la academia y organizaciones multilaterales. Así que con esto nosotros nos quedamos muy contentos para poder conocer, ¿no es cierto?, estos nuevos lineamientos del gobierno nacional, del encuentro, quien nos abre las puertas para poder ir construyendo. Así que muchísimas gracias, Carola, por esta intervención. Igualmente, Enrique, a los colegas de México, Luis, Miguel Ángel, Ronnie y Nixon, que nos acompañan desde Loja y desde Cuenca y Chile. Estamos todos regados en diferentes espacios y justamente lo que buscamos es eso, ¿no es cierto? Un espacio que podamos dialogar, comprender y ver cómo mejoramos la calidad de vida de todos quienes estamos aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias a todos, que tengan ustedes una muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.